the regular worship of God by his people that are directed towards his sanctuary. Y entonces el poder del cuerno pequeño echa por tierra el lugar del santuario de Dios y remueve la adoración regular del pueblo de Dios. So all of this is bad news, but Todo esto son malas noticias, pero here's the good news. God is enthroned for judgment in his throne room in his heavenly sanctuary, which is the control center of the universe. Pero aquí está la buena noticia. Dios es entronizado para juicio en la sala de su trono, en su santuario celestial, el cual es el centro del control del universo. So the earthly sanctuary could be destroyed, but God's heavenly sanctuary is safe up in heaven, and he is there, and he is in charge, and we can enter into there by faith with him. El santuario terrenal puede ser destruido, pero el santuario celestial no es destruido. Él está allí, él está en control y nosotros podemos tener acceso a él. As Paul said in the book of Hebrews, chapter 4, verses 14 to 16, let's come boldly to the throne of grace, which is in heaven. We can come there by faith anytime through prayer. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 15, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a través de la fe. In the book of Daniel, God's sanctuary, representing his holiness, his character, is justified or vindicated after 2,300 mornings. En el libro de Daniel, el santuario de Dios, que representa su santidad, es justificado o vindicado después de 2,300 tardes mañanas. So God's sanctuary is about his connection with us because it's his house, but it's also representing the place of his administration, his character. El santuario de Dios tiene que ver con su conexión con nosotros, pero también con el lugar de su administración, donde él gobierna. There at his sanctuary, he's shown to be fair and just when he saves the right people and condemns those who are not saved. Y desde el santuario, él muestra que es justo, ya que él puede condenar a aquellos que son injustos y salvar a los que son justos. And here in Daniel, with this justifying of the sanctuary in Daniel 8:14, we see fulfillment of the Day of Atonement ritual purification of the sanctuary. Y aquí en Daniel 8:14 podemos ver una purificación de ese santuario celestial. This Day of Atonement, with its services, represented the vindication of God's justice on Israel's judgment day. That's what it was all about. Este día de expiación representaba la vindicación del día del juicio de Dios en Israel. De eso es que se trata el día de la expiación. And in the book of Daniel, we see the end time Day of Atonement with the cleansing of the sanctuary. Y en el libro de Daniel encontramos el día de expiación del fin del tiempo, el cual tiene que ver con la restauración de su santuario. Another thing that's encouraging in the book of Daniel is God's foreknowledge. Otra cosa que da aliento en el libro de Daniel es la presciencia de Dios. We see historical fulfillments of Daniel's predictions from God that proves God's foreknowledge. Nosotros vemos cumplimientos históricos de las predicciones de Daniel, de Dios, que prueban su presciencia o su preconocimiento. The prophecies of Daniel show a number of different empires rising through history: Babylon, Medo Persia, Greece, and Rome. And sure enough, they have appeared. Las profecías de Daniel muestran los reinos que han surgido, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, y realmente ellos han aparecido en la historia. We've also seen the religious phase of Rome as a blasphemous enemy of God and a persecutor of his people. También hemos visto la fase religiosa de Roma como un enemigo blasfemo y perseguidor de Dios y su pueblo. The Messiah has come according to Daniel's prophecy. El Mesías ha venido de acuerdo a la profecía de Daniel. There are detailed predictions in Daniel 11 concerning the Ptolemies and the Seleucids, the rise of Rome, and the Crusades in the Middle Ages. Hay predicciones detalladas en Daniel 11 respecto a los Ptolomeos, Seleucidas, el levantamiento, surgimiento de Roma y las cruzadas en la Edad Media. Daniel 11 is the most complex, detailed prophecy in the entire Bible, and the level of detail is amazing. Daniel 11 es una de las profecías más complejas, pero más detalladas de toda la Biblia, y su nivel de exactitud y de detalles es realmente interesante. God saw all kinds of kings arise. He saw wars. He predicted political marriages there in Daniel 11.
Dios vio todo tipo de reinos y de reyes surgir e incluso predijo allí hasta matrimonios en los reinos, allí en Daniel capítulo 11. God's unique foreknowledge shows several things. La presciencia única de Dios muestra algunas cosas. First of all, that he's really the only sovereign God. There's no other besides him. Nobody else can predict the future like he can. Primero, que Él realmente es el único Dios soberano, no hay nadie como Él, nadie puede predecir el futuro como Él lo hace. And fulfillment of his predictions give us hope because we know that he's going to fulfill his promises to us. Y el cumplimiento de esas predicciones nos dan esperanza. ¿Por qué? Porque también significa que Él va a cumplir sus promesas con nosotros. Through God's foreknowledge and revealing to us what's going to happen, he removes our fear of the unknown. He protects his people by revealing the future to guide them through the great controversy. A través de su presencia, Él remueve el temor de lo desconocido y protege a su pueblo al revelar el futuro para guiarlos a través de la gran controversia. And his foreknowledge teaches us that we're living in the time of God's judgment and that Jesus is coming again soon. Y su presencia también nos dice que vivimos en el tiempo del juicio de Dios y que Jesús regresa pronto. The book of Daniel also reveals to us a lot about the book of Revelation, providing background for it. El libro de Daniel también nos revela mucho sobre el libro de Apocalipsis y provee un trasfondo para el mismo. This is important because the book of Revelation answers a lot of our needs. It's written much later in history and it addresses our fears, as does the book of Daniel. Y es importante porque este libro también responde a nuestras necesidades. Fue escrito un poco de tiempo más adelante, pero al igual que Daniel, provee eso. Right at the beginning of the book of Revelation, it says it's the revelation of Jesus Christ. It's from him, it's about him. Desde el mismo comienzo del libro dice, esta es la revelación de Jesucristo. Desde el comienzo del libro de Apocalipsis. And Daniel helps us to understand that. Y Daniel nos ayuda a entender eso. So here's a vision that John saw in Revelation of a beast rising from the sea with 10 horns and 7 heads, 10 diadems on its horns, blasphemous names. And the beast was like a leopard, its feet were like a bear's, its mouth was like a lion's mouth. Así vemos en Apocalipsis capítulo 13 esta visión que que tuvo Juan. Dice que él vio una bestia que surgía del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 diademas en sus cuernos, con nombres blasfemos en su cabeza, y la bestia que vi era como un leopardo, sus pies como un oso, y su boca era como la boca de un león. So this is very strange, but we find the background in Daniel 7. There's a lion, a bear, a leopard, and a monster with 10 horns. All the elements of this beast are in Daniel. So, esto es un poco extraño, pero encontramos el trasfondo en Daniel capítulo 7. El león, el oso, el leopardo y el monstruo con 10 cuernos. So, todo esto es también lo que vemos aquí en Apocalipsis y Daniel. So that beast from the sea in Revelation has characteristics of the different empires in Daniel. So, la bestia de Apocalipsis tiene características similares a los imperios de Daniel. Here's another one. In Revelation, we find a time period of 42 months, which is the same as 1,260 days, which is the same as 3.5 times. Aquí también en Apocalipsis nosotros encontramos un periodo de tiempo de 42 meses, lo cual es lo mismo que 1260 días o 3 tiempos y medio. We have background in Daniel 7:25 and 12:7, the 3.5 times. And this is related to the 1,290 days in Daniel 12, verse 11. Y también encontramos este trasfondo en Daniel capítulo 7:25 y 12:7 de los 3 tiempos y medio, que también encontramos en Daniel 12 con los 1260 días. So the 1,290 days are a little bit longer than the 3.5 times. So the 3.5 times are the same as the 1,260 days in Revelation. Perdón, dije 1260, es 1290. So, los 1290 días es más largo que el periodo de 3 tiempos y medio o 1260 años que se encuentra en Apocalipsis. In the book of Revelation 14, verse 7, it says, "Fear God and give him glory because the hour of his judgment has come." It has arrived. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, encontramos que
Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. So when has it come? How do we know when it's come? The answer is in the book of Daniel. So, ¿cuándo ha llegado ese juicio? ¿Cómo nosotros sabemos que ese juicio ha llegado? La respuesta está en Daniel. In Daniel 7, there's an end time judgment, which is the same as the vindication of God's sanctuary in heaven after 2,300 evenings and mornings in Daniel 8:14. En Daniel nosotros encontramos un juicio al final del tiempo, lo cual es lo mismo que la vindicación del santuario celestial, que ocurre después de los 2300 tardes mañanas, que también comenzó ese tiempo al comienzo de la salida de la orden para restaurar a Jerusalén con el decreto persa. And then Daniel gives us the beginning of that time period, the beginning of the 70 weeks, which are cut off from the 2,300 evenings and mornings. So, y Daniel entonces nos da el comienzo de esa profecía con las 70 semanas, cuyas semanas son cortadas de las 2300 tardes mañanas. So in Daniel 9:25, the beginning is the going forth into effect of the Persian decree to restore and build Jerusalem. That is key because it's the beginning of that huge long time period. So, en Daniel capítulo 9, comienza esa profecía con la salida de la palabra o del decreto para restaurar a Jerusalén. Ese tiempo es clave allí. So this decree, the Persian decree, went forth in the 7th year of Artaxerxes I, that is in 457 BC. Este decreto salió en el año séptimo de Artajerjes I, es decir, en el año 457 antes de Cristo. Therefore, Daniel and Ezra together identify the time when the hour of his judgment has come as AD 1844. Así es que Daniel y Esdras identifican el tiempo cuando la hora de su juicio ha llegado como el tiempo de 1844 después de Cristo. Because if we start at 457 BC and go forward 2,300 years, we arrive at 1844, taking into account that there was no 0 year. There was just a 1 BC, 1 AD with no 0 year. So you have to take that into account. So, si nosotros contamos desde el año 457, contamos 2300 años, vamos a llegar al año 1844. Tengan en cuenta que no hay año cero, ya que de un año pasó al otro sin contar año cero. We also see in the book of Daniel God's love and care for his people. También nosotros vemos en el libro de Daniel el amor y cuidado de Dios por su pueblo. God blessed Daniel and his friends when they followed God's instructions concerning their diet in chapter 1 of Daniel. Dios bendijo a Daniel y sus amigos cuando ellos siguieron las instrucciones de Dios respecto a la dieta. And the Lord gave to Daniel the king's dream and its interpretation. Y Dios le dio a Daniel el sueño del rey y su interpretación. And that saved the lives of Daniel and his friends and also all of the other wise men of Babylon. Y eso salvó la vida de Daniel, de sus amigos y también de los sabios de Babilonia. So here in these stories, we find illustrations of God's character, the way he treats his people and the way he treats us. Así es que en estas historias nosotros encontramos el carácter de Dios y la manera como Él trata a su pueblo y la manera como nos trata a nosotros. We find also that in Daniel chapter 3, God preserved Daniel's friends in the fire. And in chapter 6, he preserved Daniel in the lion's den. Nosotros encontramos en Daniel 3 que Dios preserva la vida de sus amigos en el fuego y en Daniel 6 Dios preserva la vida de Daniel en el foso de los leones. And then God sent Gabriel, Gabriel himself, the mighty archangel, to Daniel to further explain the vision of chapter 8. Y también Dios envía a Gabriel, a Daniel, para que le explicara más la visión del capítulo 8. When Daniel was concerned about what was going to happen, God gave Daniel his final vision and its interpretation of the vision, which is the vision in chapter 8, but more interpretation of it, because he was mourning and partially fasting, wanting more knowledge from God. Daniel estaba preocupado por saber el futuro y Dios le mostró le mostró su visión final y más interpretación de la visión en el capítulo 8 en respuesta a su actitud de duelo y ayuno que le estaba haciendo. The angel Gabriel called Daniel greatly beloved, and a glorious heavenly being who seems to be Christ called
Daniel, man greatly beloved. That is really showing that God loved Daniel. Um, Gabriel llamó a Daniel muy amado y el glorioso ser celestial, que posiblemente era Cristo, también lo llamó hombre muy amado. So, lo que muestra, ¿verdad? Su amor por Daniel. And God delivered his people from oppression in the prophecies that were predicted in the book of Daniel. Y Dios liberó a su pueblo de opresión, como está presentado en las profecías de Daniel. Also, in Daniel 12, 1-3, we find deliverance from the time of trouble and resurrection to eternal life. También nosotros encontramos en Daniel 12 la liberación del tiempo de angustia y la resurrección a vida eterna. And that is for all of us. It's not just for the ancient people. This is going to benefit us as well. Y eso es para todos nosotros, no solamente para las personas de aquel tiempo, nos va a beneficiar a nosotros también. In the book of Daniel, we also find examples of faithfulness of God's people to him. En el libro de Daniel, nosotros también encontramos ejemplos de fidelidad a Dios. So this is very encouraging to us. Daniel and his friends were faithful to God's dietary instructions in spite of the danger of offending the king and having their heads cut off or something else. Eso nos da mucho ánimo a nosotros. Aquí encontramos, por ejemplo, que Daniel y sus amigos fueron fieles a las instrucciones de Dios respecto a la dieta, a pesar del peligro que le pudieran hasta cortar la cabeza o quién sabe qué. Daniel gave God the credit for revealing Nebuchadnezzar's dream. Daniel le dio a Dios el crédito por revelar el sueño de Nabucodonosor. Daniel's friends refused to bow down to Nebuchadnezzar's image, even if God would not save them. Los amigos de Daniel rehusaron postrarse ante la imagen de Nabucodonosor, aun si Dios no lo salvara. They said to Nebuchadnezzar, "Our God is able to save us from your hand, but even if he doesn't, we will not bow down to your image." Ellos le dijeron a Nabucodonosor, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y aún si no nos libra, aún así no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. That is faith in God, trust in him. And that kind of faith gives courage. And that's what they had. Eso es fe, confianza en el Señor. Ese es el tipo de fe que ellos tenían. Imagine if the most powerful person in the world told you to do something and you absolutely refused because it was a matter of conscience. That's what they did. Imagínate si el poder más grande en la tierra te dice que debes hacer algo y tú rehusas por causa de tu conciencia. Eso es lo que ellos hicieron. Daniel prayed toward Jerusalem 3 times a day with his windows open, even though the penalty was to be cast into the den of lions. Daniel oraba hacia Jerusalén 3 veces al día con sus ventanas abiertas, aún sabiendo que la penalidad era ser echado en el foso de los leones. Don't you think he could have said to himself, well, I'm going to keep on praying, but I'm just going to shut my windows? No, he left them open. ¿No crees que él pudo haber pensado, bueno, yo puedo orar, pero lo voy a hacer aquí escondido? No, él abrió sus ventanas y oró. So this is showing that he didn't care what was going to happen to him. As long as he was faithful to God, he was not afraid of anything else. Eso muestra de que a él no le importaba y que mientras él fuera fiel a Dios, lo demás no le importaba, no tenía temor. And he was not going to hide his faithfulness to God at all. Y no iba a esconder su fidelidad a Dios para nada. Daniel interceded in prayer for the deliverance of his people, identifying with himself with them as a sinner. Daniel intercedió en oración por la liberación de su pueblo, identificándose a sí mismo con ellos como un pecador. And in the prophecy of Daniel 11, God's people are faithful during the persecution in the Middle Ages. Y en la profecía de Daniel 11, el pueblo de Dios es fiel durante la persecución de la Edad Media. It says here in Daniel 11, 32 to 33, that the king of the north will seduce with flattery those who violate the covenant, but the people who know their God will stand firm and take action. The wise among the people shall make many understand, though for some days they will stumble by sword and flame, by captivity and plunder. Aquí dice en Daniel capítulo 11, 32, él seducirá con lisonjas a aquellos que violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios permanecerá firme y actuará. Y los sabios entre el pueblo instruirán a muchos, aunque por algunos días ellos caerán por espada, por fuego, por cautividad y despojo. God shows his mercy, for one thing, on the people of Judah
not completely destroying them, but leaving a remnant that could be restored. So, Dios mostró su misericordia, por ejemplo, con el pueblo de Judá, al no destruirlos completamente, sino dejando un remanente que podía ser restaurado. God showed mercy on Nebuchadnezzar. He warned him and restored him to his throne after his period of madness due to his pride. Dios manifestó misericordia a Nabucodonosor, advirtiéndole y restaurándole a su trono después de su periodo de locura debido a su orgullo. God shows mercy on Gentiles in the book of Daniel by giving them messages in Aramaic, their common language. Dios mostró su misericordia a los gentiles al darle mensajes en arameo, su idioma, su lenguaje común. About half of the book of Daniel, showing a lot of the stories and also the wonderful vision of chapter 7, is in Aramaic, which was the common language of the people at that time. Casi la mitad del libro, las historias de allí de Daniel, incluyendo el capítulo 7, fueron presentados en el idioma arameo, el cual era el idioma de ese tiempo de los babilonios. Daniel 1 and Daniel chapters 8 through 12 are in Hebrew, the language of the Jewish people, because that was messages that were particularly relevant for them. Daniel capítulo 1 y Daniel capítulo 8 hasta el 12 fueron escritos en hebreos, ya que eran relevantes para los judíos. But the other parts of the book in Aramaic were especially for the Gentiles as well as the Jews. Pero la otra parte que fue escrita en arameo era especialmente para los gentiles, los babilonios, y también para los judíos, pero principalmente para esos gentiles. Another wonderful thing in Daniel, in fact, probably the most encouraging thing of all, is God's Messiah is revealed in the prophecies of Daniel. Otra cosa interesante de Daniel, probablemente lo más hermoso que allí encontramos es que Daniel revela el Mesías de Dios. We find in Daniel 9:24, 70 weeks are decreed about your people and your holy city to finish the transgression, to put an end to sin, to atone for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal both vision and prophet, and to anoint a most holy place. Allí presenta que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. How is this going to happen? The next verses show how it's going to happen through God's Messiah. ¿Cómo va esto a ocurrir? Bueno, el siguiente verso muestra cómo va a ocurrir a través del Mesías de Dios. In verse 25, know therefore and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem to the coming of an anointed one, a prince, there will be 7 weeks and then 62 weeks and so on. El siguiente versículo dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar las plazas y el muro en tiempos angustiosos. The Hebrew word for anointed one is Mashiach, which is where we get our word Messiah. La palabra hebrea para el ungido es Mashiach, del cual viene nuestra palabra Mesías. And this Messiah is a prince, he's a leader. Y este Mesías es un príncipe, es un líder. However, in verse 26, after the 62 weeks, he will be cut off and have nothing. Sin embargo, en el versículo 26, este Mesías será cortado y no tendrá nada. Eso es después de las 62 semanas. In spite of that, he will make a strong covenant with many for one week, and for half of the week, he will put an end to sacrifice and offering. A pesar de eso, en otra semana, él confirmaría el pacto a muchos y a mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Actually, in Hebrew, instead of saying make a strong covenant, it's really to confirm or strengthen a covenant. De hecho, en el hebreo, en vez de decir hacer un pacto fuerte, significa es confirmar el pacto. So this is a covenant that already exists between God and his people, and then Jesus strengthens it. It's a new covenant. This is all about Jesus. Este es el pacto que ya existía entre Dios y su pueblo, pero ahora Jesús lo está fortaleciendo. Esto es acerca de Jesús. And then putting an end to sacrifice and offering, that really refers to ending the sacrificial system. Y poner fin al sacrificio y la ofrenda
significa poner fin al sistema de sacrificios. The anointed one is the Messiah. He's more closely specified and identified in Daniel 9 than anywhere else in the Old Testament. El ungido o el Mesías es más estrechamente especificado en Daniel 9 que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. It's true that Isaiah 53 describes the suffering servant, Jesus, as the Messiah, very specifically. Es verdad que Isaías 53 presenta allí el Mesías muy específicamente. But here in Daniel 9, we find specification of when he would come, the date when he would arrive. And that's really very, very strong identification of Jesus as the Messiah. Pero en Daniel nosotros encontramos exactamente cuándo él vendría. Eso es una gran especificación respecto a la venida del Mesías. The anointed one is coming to be anointed 69 weeks of years, that is 483 years, after the going forth of the word to restore and build Jerusalem in 457 BC. Este ungido vendría 69 semanas de años o 483 años después de la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén el año 457 a.C. Sure enough, Jesus was baptized and thereby anointed by the Holy Spirit as the anointed one in AD 27, which was the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. So we can date this event. Y ciertamente Jesús fue bautizado y fue ungido por el Espíritu Santo en el año 27 después de Cristo, en el año 15 del reino de Tiberio César, como estaba predicho. So Jesus kept his appointment, and there was no other person who appears as the Messiah during this time. Jesús apareció en la cita en el tiempo correcto y nadie más apareció para cumplir esta profecía del Mesías. Yes, there were false messiahs around that time, but Jesus showed up as the true Messiah of God. And God said, "Here's my beloved son with whom I'm well pleased." And this was his anointing, and the Spirit came upon him like a dove. Sí, hubo otros falsos mesías que vinieron, pero Jesús fue el confirmado. Cuando fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. The role of the Messiah in Daniel 9 is shown in the verses from verses 24 to 27. El rol del Mesías en Daniel capítulo 9 es mostrado en los versículos de 24 al 27. Verse 24, he provides a solution to sin, brings righteousness, fulfills prophecy, anoints a most holy place. This is what Jesus has done. En el versículo 24, él provee solución al pecado, trayendo justicia, cumpliendo la profecía y ungiendo el Santísimo. Eso es lo que ha hecho Dios. Verse 25, he's a prince or a leader. En el verso 25, él es un príncipe, un líder. In verse 26, he's self-sacrificing, dying with nothing. He's cut off. En el verso 26, él es abnegado, muere sin nada, él es cortado. When Jesus died, he literally had nothing. He didn't even have his clothes. He was naked on the cross. Cuando Cristo murió, realmente no tenía nada, ni siquiera su ropa, ya que fue colgado desnudo en la cruz. And the expression here for cut off is the same as in Pentateuchal law, where a person was cut off as a divine penalty, and they're likely meaning that their line of descendants was cut off and they didn't have an afterlife. Y la expresión cortado es la misma usada en el Pentateuco, será cortado, significando que no tendría descendencia y sería cortado para siempre en So el futuro. There was really a death beyond death. Even if someone died, they could be punished additionally by being cut off by losing their afterlife through their line of descendants. Es como que era una sentencia sobre otra. Una persona era cortada, pero también era cortada otra vez sin participación en la vida futura después de la muerte. So when Jesus died, apparently as a divine punishment for sin, which he bore, then he was cut off in the sense of going through the experience of the second death, the death that is beyond death. So, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y viene la expresión cortado, quiere significar que Cristo murió esa muerte eterna, esa muerte de condenación, esa segunda muerte, Cristo la murió. And then in verse 27, the Messiah confirms the covenant. This is Jesus establishing the new covenant, which is
confirming the covenant that he had already given to his people. And then Jesus ended the sacrificial system by fulfilling it. Y en el versículo 27, aquí pues el Mesías confirma el pacto a muchos. Ese Mesías pues es Cristo Jesús. Y así termina el sistema de sacrificios al cumplir esos sacrificios. When Jesus died, the temple veil was rent from top to bottom, ending the significance of the earthly sacrificial system. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga en dos, significando así el final del sistema de sacrificios. God's judgment. Now, God's judgment is a very scary thing to a lot of people, but it's actually really good news. El juicio de Dios tenemos. El juicio de Dios da mucho temor a muchas personas, sin embargo, son buenas nuevas de Dios. This is an awesome event in the heavenly throne room before Christ's second coming. It's in God's sanctuary in heaven. Este es un evento maravilloso en la sala del trono celestial de Dios antes de la segunda venida de Cristo. And it's a judgment for the benefit of God's faithful people. This is wonderful. Daniel 7:22. It's for the saints, the holy ones. Y es un juicio para beneficio del pueblo fiel de Dios. En Daniel 7 es para el pueblo de Dios. There are two groups in these prophecies of Daniel: God's faithful people, and then the people of the little horn, rebels against God, and God is judging between them. Hay dos grupos de personas aquí en Daniel. Está por un lado el pueblo de Dios y el pueblo del cuerno pequeño, y Dios hace juicio entre ellos. And he gives to God's faithful people the dominion of this world, which is for them, not for the rebels against him. Y le da a su pueblo el dominio sobre las naciones, no aquellos que se rebelan contra él. Books of record are opened before God's created beings. This is really amazing. Libros de registro son abiertos delante de los seres creados de Dios. Esto es maravilloso. God gives full disclosure so that everyone can trust him and his justice in saving and condemning the right people. Dios desvela completamente, de modo que todo el mundo pueda confiar en él y en su justicia. Can you imagine a government of this world opening all of their records? Nothing's classified. Everything is open. You can see everything. That would be amazing. Puedes imaginarte a un gobernante del mundo, de cualquier país, que abra todos los libros. No hay secretos. Sería maravilloso ver eso. This is what God is doing. He's hiding nothing. No secrets. Eso es lo que Dios está haciendo. No está escondiendo nada. No hay ningún secreto. Because he wants us and his created beings to be able to accept him and live according to his law of love forever by free choice. Porque él quiere que todos sus seres creados puedan vivir, adorarle por libre elección para siempre. We can only do that if we completely trust him. Solamente podemos hacer eso si confiamos en él completamente. Because God can only give love if he gives us free choice. Porque Dios solamente puede darnos amor si nos da libre albedrío. Without free choice, there is no love. Sin libre albedrío no hay amor. God's judgment is the same event in Daniel chapter 8. El juicio de Dios es el mismo evento en Daniel capítulo 8. Here we find the justifying or vindicating of God's sanctuary representing his administration. Aquí hallamos la justificación y vindicación del santuario de Dios, que representa su administración. Just as in Daniel chapter 7, the event of the judgment is the answer to the problems raised by the little horn power, so in Daniel 8, this event is the answer to those problems. De la misma manera que en Daniel 7, el juicio es la respuesta a los problemas que levanta el cuerno pequeño, en Daniel 8 es también la respuesta a los mismos problemas. This judgment begins after 2,300 evenings, mornings in AD 1844. So in Revelation 14:7, that's when the hour of his judgment has come. Este juicio comienza después de las 2,300 tardes mañanas en Daniel 8:14 en el año 1944 y es allí cuando se cumple Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 de que la hora de su juicio ha llegado. This means that we are living in that time since 1844. The end is near, and our role is to proclaim those three angels' messages of Revelation 14.
Eso significa que estamos viviendo en el tiempo del fin desde el año 1844 y nos muestra que el fin está cerca y nuestro rol es proclamar el mensaje de los tres ángeles. Another thing in Daniel is accountability to God, which is in connection with the judgment. Otra cosa en Daniel es rendir cuentas a Dios, lo cual está en conexión con el juicio. Now, this sounds scary to us, but it's a good thing, and it's a good thing that everyone else is accountable to God as well. That's good for us. Eso puede sonar temeroso para algunos, pero eso es bueno, es importante que todo el mundo tendrá que dar cuenta a Dios. God's chosen people of Judah were accountable for their rebellion against God. El pueblo elegido de Dios de Judá tuvo que responder por su rebelión contra Dios. Nebuchadnezzar was accountable for his pride. Nabucodonosor tuvo que responder por su orgullo. Belshazzar was accountable for his arrogance and his idolatry. Belsasar tuvo que responder por su arrogancia e idolatría. All are accountable for their loyalty or disloyalty to God in the end time judgment when the books of record are opened. Todos deberán responder por su lealtad o deslealtad a Dios en el juicio del fin del tiempo cuando los libros de los registros sean abiertos. This includes this very powerful, persecuting, arrogant, little horn power. It's accountable to God. God is above that power. Esto incluye ese horrible y perverso poder del cuerno pequeño. Él también tendrá que responder delante de Dios. And that's a very good thing for us. Eso es algo muy bueno para nosotros. Finally, number 12 is the imminence of Christ's coming. This is very encouraging. Finalmente, tenemos el número 12, la inminencia de la venida de Cristo. Es realmente alentador. And the book of Daniel tells us really the basic time frame when Christ is going to come. Y el libro de Daniel realmente nos dice el tiempo, el marco del tiempo en el cual Cristo vendría. He's going to come after the 3.5 times of domination by the little horn power. Él va a venir después de los 3 tiempos y medio de dominio del cuerno pequeño. After the 2,300 evenings, mornings, and the judgment when the sanctuary is vindicated. Y después de las 2,300 tardes mañanas y el juicio cuando el santuario sea vindicado. After the king of the north does a number of different things. Después de que el reino del norte haga un número de cosas. And this is in Daniel chapter 11. Y eso se encuentra en Daniel capítulo 11. After he finally defeats the king of the south. Después que él finalmente derrote el reino del sur. And he launches a last campaign of persecution against God's people. Y lance su última campaña de persecución contra el pueblo de Dios. He makes his headquarters between the sea and the glorious holy mountain. Y haga su sede entre el mar y el monte santo glorioso. And then there's a time of trouble such as never has been since there was a nation till that time. Entonces habrá un tiempo de angustia, el cual nunca ha habido en ninguna nación desde que hubo tiempo, desde ese tiempo, hasta ese tiempo. And that's when Christ delivers his people. Michael there stands up and delivers his people from this time of trouble. Y es ahí cuando Cristo libera a su pueblo. Miguel estará allí en ese tiempo de angustia para liberar a su pueblo. And that's when the resurrection will occur. So we know that that's going to be Christ's second coming in Daniel 12, verses 2 and following. Y es ahí cuando ocurre la resurrección. Eso es lo que enseña Daniel capítulo 12. Here is a statement that's very intriguing from Ellen White from Testimonies for the Church, volume 9, page 14. Aquí hay una declaración que es interesante, una declaración de Ellen White en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 14. She says, the world is stirred with the spirit of war. The prophecy of the 11th chapter of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. Ella dice allí, el mundo está agitado con el espíritu de guerra. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi está alcanzando su completo cumplimiento. Pronto las escenas de angustia habladas en las profecías ocurrirán o tomarán lugar. Ellen White wrote this over 100 years ago. Elena de White escribió eso hace más de 100 años. And she died during World War I. Y ella murió durante la Primera Guerra Mundial. Since that time, we've had
World War II, the Korean War, the Cold War, all kinds of things. Now we have war going on in Europe again. Desde ese tiempo tuvimos la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, otras, y actualmente estamos también con eso de guerra. And she's saying that the end is almost here because almost all of the verses of Daniel 11 have been fulfilled up to this point. Y ella dice que el fin ya está casi aquí, dado que todas las profecías de Daniel se han estado cumpliendo todas hasta este punto. When we look carefully at that chapter, Ellen White doesn't say this, but I am, we find that verses 40 to 45 of Daniel 11 have not yet been fulfilled. Aunque ella habla mucho de esto, yo encuentro de forma personal que los versos 40 al 45 de Daniel 12, de Daniel no se han cumplido todavía. And when you look at those verses, you see that Ellen White was right when she said the final movements will be rapid ones because there's very rapid motion there in Daniel 11, 40 to 45. Y cuando tú ves, te das cuenta que sí, ella dice, por ejemplo, que los movimientos últimos van a pasar rápido. Y eso pues da lugar a que esas partes de Daniel 11, 40 al 45, que no se han cumplido, se cumplan así. And we're finding the various elements in place that everything could get unleashed, that the end can come very quickly. Y hallamos los elementos de que todo puede ser soltado y el fin vendrá rápidamente. But we don't have to fear because we know God is in charge and he's going to take us through this time of trouble. Pero no tenemos que temer porque Dios está en control y Él nos va a guiar en medio de este tiempo de angustia. So whatever problems and issues that we have, we can trust in him as Daniel and his friends trusted in God, and God took them through, and he's going to take us through as well. Así que cualquier problema que podamos tener, podemos también confiar en Dios, así como Daniel y sus amigos confiaron en Dios, de la misma manera que Él los guió, también nos va a guiar a nosotros. So why should we study the book of Daniel? Entonces, ¿por qué deberíamos estudiar el libro de Daniel? I've given 12 reasons, and there may be more. He dado 12 razones y pueden haber más. But above all, we find that here is a message that the world needs to hear, not just us. Everyone needs to know that God is in charge and he takes care of us. He knows the future and he can fulfill his promises to us. Pero sobre todo hay un mensaje que el mundo debe escuchar y es que Dios está al control, Él conoce el futuro y Él cuida de nosotros y se interesa por nosotros. He's coming again soon. There's not very long to wait. And everybody needs to know. We need to tell people this wonderful good news. Él viene pronto, vendrá por segunda vez y nosotros necesitamos decirle a la gente, hablarles de estas buenas nuevas. We need to share with them that message of God's Messiah, the anointed one, who has come at the right time and who is coming as he came when he said he would. He is going to come just as he said he will. Necesitamos predicar a la gente de ese Mesías, el cual vino como fue predicho la primera vez y como hacía prometido vendrá la segunda vez. And that is the end of my presentation. Y ese es el fin de mi presentación. Oh, thank you, Dr. Gain. Excellent presentation. Thank you. About the Daniel, book of Daniel. We have almost 208 persons in this night. But we have different question today, Doctor. Let me see. We have 10 questions already for you. And Dowdy will translate me to Spanish to English, no? For Dr. Gain. La primera pregunta es la siguiente. ¿En qué parte de la profecía de Daniel nos encontramos? The first question is this. In what part of Daniel's prophecy are we right now? In what part of... si puede encender la cámara de nuevo. We don't see your face, Doc. Yes, I'm going to have to get out. For some reason, my camera shut off. And so I'm going to have to put in my little webcam, and that is going to do it. So let me just plug that in, and then we'll see if that works. Ya, estoy teniendo problema con mi cámara. Déjame poner Okay. esto acá. There, hopefully that will work. We'll see. See if my webcam will do it. Okay.
webcam here. Let's see if that does it. Yeah. Sometimes that's not going on. No. Solo tiene que encender la cámara ahora porque ya la reconoció. Yeah, do you have a suggestion? Yeah, if you see your camera, it's on. Yes. We don't see it on. We see your name on the screen only. Yes, I know. That's what I'm seeing. And I put in my little webcam because sometimes when I stop screen sharing, then my face doesn't appear after that. That is to say, my camera on my computer doesn't work after that. And I'm not sure what that glitch is. Maybe somebody has an idea. Parece que usted tiene un problemita con la pantalla. Eso me pasa cuando presento algo. Y no sé cuál sería el problema, si alguien podría ayudarme. Let me try one more thing. Déjame tratar algo más. I'll just get a little, let me get a little adapter and I'll try one more thing and I'll just a moment. Bueno, mientras el doctor está trabajando con su cámara, estamos en la sección de preguntas. Tenemos muy buen número de preguntas acá. Y aquellos que están también a través de las plataformas sociales, le agradecemos su apoyo a este retiro laico digital, nuestro primer retiro laico digital de este año. Es una nueva modalidad que estamos trabajando. Dauris, ¿qué te pareció el seminario? Excelente. Fue muy excelente. Y de hecho, me gustó, ya que si tú notas, el doctor pudo hacer una introducción de los temas esenciales del libro, enfocándose realmente en las razones por las cuales deberíamos estudiar el libro. Y bueno, como él lo sabe hacer, estudiamos casi lo más importante del libro, pero lo hizo de manera magistral, que podamos nosotros ver las razones por las cuales debemos leer el libro de Daniel. Así es. Bueno, aquí Dauris nos dice, alguno de los panelistas dice que le diga al doctor que cambie de screen. Doc, are you able to see the messages that's giving you? Yes, and in fact, what I think I should do is just to see my face, I think I'm going to have to just go out briefly and come back in, and then that could fix the problem. Hopefully, is that okay? I'm just going to stop, leave, and I'll come back in. Voy a parar, voy a salir, voy a entrar otra vez. Que sea el problema. Okay. Bueno, vamos a esperar entonces. Tenemos buen tiempo. Pastor, ¿qué le llama más la atención a usted del programa de hoy? A mí. Bueno, me llamó la atención algo interesante, Dauri. Es el tema central del libro de Daniel, que es Dios está al control. Así es. A veces nos perdemos tanto, Dauris, en la periferia del libro, números, bestias, símbolos, y olvidamos el mensaje central. Dios está al control. Y eso nos llena de gozo y alegría en el tiempo en el cual estamos viviendo. Creo que es de mucha bendición. Creo que ya el doctor está entrando de nuevo. Vamos a ver si lo pasamos como... ¿Listo? Okay, Doc. We'll see you now. Perfect. Yep. La primera pregunta entonces, Dauris. So the first question, Doc, was in what part of Daniel's prophecy are we living right now? Let me share my screen again and I'll show you. Because what I'm going to do is I'm going to go to Accordance, the Bible software program, and show that. Déjame mostrar mi pantalla y te voy a ayudar con eso. Voy a ir a mi programa de Accordance y te voy a ayudar aquí. Okay, can you see the biblical text? Yes, we can see. Okay, now I'm going to go to Daniel 11, verse 40. This is where I believe we are. Voy a ir a Daniel capítulo 11:40. Yo creo que es allí, aquí donde nosotros estamos ahora mismo. And all right. So before this, in the book of Daniel, we have a description of
really what is the Church of Rome. Antes de esto, en el libro de Daniel tenemos una descripción sobre realmente cuál es la iglesia de Roma. This is the same as the little horn power. We can Este see es el mismo poder del cuerno pequeño. Podemos ver, if we compare this with Daniel 7 and Daniel 8, it's like the little horn. si comparamos esto con Daniel 7 y 8, este es el cuerno pequeño. And it's like the lawless one in 2 Thessalonians 2 that Paul talked about. Y es aquí el hombre de pecado del cual el apóstol Pablo habla. So the king shall do as he wills, shall exalt himself, magnify himself above every god, shall speak astonishing things against the God of gods, and so on. If you can go back to the text. Oh, sorry. Yeah, okay, good. All right. There we go. El rey hará lo que él quiera, se exaltará a sí mismo y se magnificará a sí mismo sobre todo Dios y hará cosas sorprendentes contra el Dios de dioses. All right, so these verses are about that power, which is papal Rome. So, este verso habla sobre ese poder de Roma. Then we get to verse 40, at the time of the end. Entonces llegamos al verso 40, al fin del tiempo. And the time of the end really begins in prophecy from 1798 to 1844. This is kind of a transition into the time of the end. Y en el tiempo del fin comienza por ahí para el 1798 en adelante, el 1144, ese es el tiempo del fin comienza por allí. So this is during the time of the end. Then the king of the south will attack him, that is the king of the north, that is papal Rome. Y es en ese tiempo cuando el rey del sur le ataca, es decir, pero el rey del norte, ¿verdad? Correrá sobre él. So, el reino del sur pues sería como el papado. But the king of the north will rush upon him like a whirlwind with chariots and horsemen with many ships. Pero el reino del norte correrá sobre él como un torbellino con carros y caballos y con muchas naves. So this is a war. So, esta es una guerra. Yeah, and that's why Ellen White referred to war, stirrings of war. She talked about in Testimonies, Volume 9. Y por eso es que Elena de White habla sobre estas guerras en Testimonios, tomo 9. So how can papal Rome wage war? So, ¿cómo puede la Roma papal pelear una guerra? As Mussolini said about the Pope, how many divisions does he have? And he didn't mean a South American division or an inter-American division. He meant divisions of armies. Y como dijo Mussolini, ¿cuántas divisiones es que tiene? Y no está refiriendo a la división norteamericana, interamericana, sino a los ejércitos que tenía el poder papal. But the fact is that this is a political church-state union that is allied with civil powers, countries that have armies. Pero el hecho es que este es un poder político y religioso que tiene aliados con otros países que tienen ejércitos. We find this all the way back in verse 25 about the king of the north, the same power. He shall stir up his power and his heart against the king of the south with a great army. Eso es lo que hallamos en el versículo 25, donde dice, y él agitará su poder y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército. And here we find a prediction of the Crusades. The king of the south will wage war with a great army, and the king of the north, the king of the south, papal Rome in the north, and then the southern power fought during the Crusades in the Middle Ages. Y aquí hallamos la predicción de las cruzadas. Y el rey del sur peleará guerra con un excedente y poderoso ejército. So, aquí encontramos esta predicción de las cruzadas en este versículo. And so we find down through verse 30, we find the Crusades. And then finally, however, the king of the north is afraid and turns back. And in fact, that's what happened at the end of the Crusades. The papal Rome went home from trying to take over the south. Y eso es lo que encontramos aquí en el versículo 30. Dice, y él tendrá temor y regresará y volverá con ira. So, eso es lo que encontramos que al final de las cruzadas, pues el papado regresa de vuelta a su estado.
And when we talk about papal Rome, we mean papal-led so-called Christianity, that is Christendom, the kingdom of Christ, which was Europe at that time. Y cuando hablamos de la Roma papal, nos referimos a ese dominio dirigido por el Papa en ese tiempo, pues la Europa que dominaba. So similarly, at the end, in fact, there's an alliance of papal-led Christianity. And of course, we find in the book of Revelation, we find end-time Babylon, which includes the papacy and other powers allied. Y al final también encontramos que otra vez el papado tiene aliados. En el libro de Apocalipsis lo encontramos como Babilonia. Son esos aliados que se unen con el papado. We have not seen this event yet. No hemos visto este evento todavía. So we're living right about the time of 11 verse 40. So estamos viviendo justamente en el tiempo del versículo 40 del capítulo 11 de Daniel. We're during the time of the end. Nos estamos acercando al tiempo del fin. And there is provocation by a certain power against papal-led Christianity. Y hay provocación por ciertos poderes contra el cristianismo liderado por el Papa. But we haven't yet seen this massive counterattack here. Pero aún no hemos visto este contraataque masivo que aparece en este versículo. And then he comes in, he passes through, comes into the glorious land, which is the land of Israel. Entonces viene y pasa a la gloria, a la tierra gloriosa, la cual es la tierra de Israel. Now, the fact that Daniel here mentions the land of Israel as the glorious land doesn't mean that the land of Israel has a covenant role as in futurist dispensationalism. El hecho de que Daniel menciona aquí a Israel como la tierra gloriosa no significa que Israel tiene algún rol, como dicen los dispensacionalistas que interpretan la profecía. But just like during the Crusades, the papacy and the other powers to the south fought over the so-called Holy Land because it was holy to both of them. Pero así como las cruzadas, este poder papal se unió con otros y lucharon en la Tierra Santa, ya que lucharon porque era santo para ambos grupos. So here, this glorious land is wanted by two powers, and that's not because it has a special role for God's people at the end, but because those two powers want it, and those powers affect God's people. Y entonces el problema es que esta tierra gloriosa no es que Israel tiene algún rol del pacto en esta profecía, sino que la tierra de Israel, ambos poderes la quieren. Es importante para ambos poderes, tanto para Israel como también para el papado. So then it describes the war. Many fall, but Edom and Moab and Ammonites are delivered. That entonces, is, they're not destroyed. Entonces aquí describe de que muchos caerán, pero Edom y Moab y los amonitas serán librados de sus manos. Now, of course, those people, there's no such thing as Edom, Moab, and Ammon anymore, but those people lived in what is now the kingdom of Jordan. Por supuesto, estos pueblos ya no existen, pero estos existieron en lo que hoy es la tierra de Jordania. And then we find the continuation of the war, and the king of the north wins the war. Y encontramos la continuación de la guerra y el reino del norte gana la guerra. And that includes Egypt and Libyans, Cushite. This is the area of North Africa and the Middle East. Y eso incluye Egipto y la parte del norte de África, el Medio Oriente. So even though he wins this massive war, yet news from the east and the north will alarm him. And then he goes out with great fury to destroy, to devote many to destruction. This is language of holy war. This is persecution. Aunque él gana la guerra, pero noticias del norte y del este le alarman y él va con gran furia para destruir y busca muchos para destrucción. So, este es un lenguaje de persecución. And in Bible prophecy, east and north are associated with Christ and his coming. En la profecía bíblica, el este y el norte están enlazados con la venida de Cristo. So this news from the east and the north could be the preaching of Christ's second coming by his people. So esta noticia o nuevas
del este y del norte, puede estar significando la predicación de la venida de Cristo por su pueblo. So he's gained the dominion. He thinks he's in total control now of the religious world and the political world, but yet there's preaching, somebody's coming who's going to take over from you, and you're not going to be able to defeat him. So, él cree que este poder cree que tiene dominio sobre todo, sobre la tierra, pero alguien está predicando y diciendo, viene alguien por ahí y te vas a dar cuenta que tú no tienes dominio sobre la That is tierra. Christ who is coming. Y ese es Cristo que viene. And then he'll come down and he'll have a headquarters down in close to Jerusalem, which is the glorious holy mountain. Y él viene acá y establece su sede cerca de la tierra gloriosa, que es el Santo Monte. So what's he trying to do? Apparently he's trying to show that he is the greatest. He is in charge of the whole religious world centered in this holy land and this holy place. Pues, ¿qué es lo que trata de hacer? Es tratar de mostrar que él está allí en control, desde allí, de ese lugar. Es como una guerra santa, desde ese lugar, del lugar santo, como dice aquí el Monte Santo. But he'll come to his end with none to help him. Pero vendrá al final sin nadie que le ayude. And this is what we see in other prophecies of Daniel, that the ends, also 2 Thessalonians 2, because God is the one who puts an end to this great power. Y eso es lo que nosotros vemos en el capítulo en Daniel, también en Tesalonicenses. Es decir, Dios mismo es que viene y termina su poder. And then Michael, who is Christ, stands up. And that is really the close of probation at that point. Entonces Miguel aquí se levanta. Y es Christ standing in AD 34, just before Stephen was stoned. That's in Acts 7. So here Jesus is standing again. Así como Esteban vio a Jesús allí parado, cuando Jesús estuvo allí de pie, cuando Esteban lo vio, ese fue el fin del tiempo de gracia para los judíos. That is to say, as a nation, it doesn't mean that they can't be saved after that. Of course, they can be saved, but was the close of probation for that nation. Es decir, como nación, ellos sí pueden ser salvos como individuos, pero fue el fin de gracia como nación. And so here, the standing up of Michael, this is the end of the judgment. He stands up. So, entonces aquí el acto de Miguel estar de pie revela el fin del juicio. Él está allí de pie. And then there's going to be this terrible time of trouble because the Spirit of God will be withdrawn from the earth, such as never been since there was a nation. Y entonces aquí habrá un gran tiempo de angustia, ya que el Espíritu de Dios será alejado de la tierra y habrá angustia como ninguna desde que hubo nación. But then there's deliverance and resurrection, Christ's second coming. Pero entonces hay liberación y resurrección en la segunda venida de Cristo. Now that was a long answer to a very important question, but my answer is basically, we're living right here in 11 verse 40. Esa fue una respuesta larga, una pregunta simple, pero en definitiva la respuesta está aquí en Daniel 11, versículo 14. And we're about to see these rapid movements towards the end and the second coming. Y estamos por ver estos movimientos rápidos hacia el fin que nos llevan a la segunda venida de Cristo. Muy bien, excelente. Excelente respuesta, doctor. Una pregunta más. One more question. El rey del norte, Daniel 11, siempre ha sido un tema de controversia en la iglesia adventista. The king of the north in Daniel 11 has always been a controversial theme in the Adventist church. Para usted, ¿quién es el rey del norte? For you, who is the king of the north? As I explained, the king of the north has a profile and a character that identifies him as the same as the little horn. And the El rey del horn. norte tiene un perfil en Daniel que puede ser identificado con el cuerno pequeño, como mostré. And also, yes, in 2 Thessalonians 2, the lawless one who was to be coming after the time of Paul.
Y también en Apocalipsis como el hombre de pecado que ha de venir, como dice el tiempo del apóstol Pablo. This is a blasphemous, persecuting power, Ese es un poder perseguidor y blasfemo, and it arises after the coming of Christ, the first coming of Christ. y se levanta antes de la segunda venida de Cristo. You see, here is the prince of the covenant is broken. This is Christ's death here in Daniel 11:22. Aquí en Daniel 11:22, el príncipe del pacto es quebrantado, que se refiere a Cristo Jesús. Here's an alliance between the king of the north, which at that point is Imperial Rome, and apparently the church state alliance that created the papal Rome system. Aquí hay una alianza la cual refleja la alianza que creó la Roma papal. So En el from versículo 23 aquí. from verse 23 to the end of chapter 11, the king of the north is the papacy. Desde el versículo 23 en adelante, el reino del norte es el papado. And we can see that because in verse 25, right after that, right after the rise of the papacy, it really matches here in this description the Crusades, as I pointed out, which is between papal-led Christianity and the southern power. Y vemos eso porque aquí en el versículo 25 pues hace una descripción de las cruzadas y eso pues está, ¿verdad?, entre ese periodo allí. So that really answers it. James White was right. James White realized that from the descriptions, from the comparisons within the book of Daniel, the king of the north has got to be the papacy. Uriah Smith was wrong on that. Uriah Smith thought that the king of the north was Turkey, and he thought the king of the south was Egypt. Jaime White estaba correcto en su interpretación al presentar del reino del norte como el papado, pero Uriah Smith pensaba que era Turquía. So Uriah Smith estaba errado en ese aspecto. Right. Muy bien. So Smith overlooked all the connections, the descriptions that connect this power with the papal power. Uriah Smith pues no vio esas conexiones que hacía el texto con el poder papal. Ok, bueno, la respuesta es clara sobre quién es el rey del norte. Tercera pregunta. The answer is clear in regard to the king of the north. Third question. ¿Tiene la profecía de Daniel doble cumplimiento? ¿Hay alguna profecía con doble cumplimiento en el libro de Daniel? Is there any prophecy in Daniel with double fulfillment? Interesting question. Because apocalyptic prophecy reaches from the time of the prophet all the way to the end in a continuous stream of history. Esta es una interesante pregunta, debido a que la profecía apocalíptica comienza con el tiempo del profeta, todo hasta el fin de la historia. There is no room for a double fulfillment. No hay espacio para un doble cumplimiento. And when we find the angels interpreting the visions for Daniel, they only refer to one event fulfilling one thing in the vision. Y cuando hallamos a los ángeles interpretando los sueños y las visiones a Daniel, encontramos que ellos hablan de un evento y después otro evento. It's true that in a sense, history repeats itself. We find similar things going on. But in these prophecies, we cannot say that there's a historical event in the past, in the prophecies, and then it's going to be fulfilled again in the future. That doesn't work. A veces es posible que en la historia podamos ver cierta repetición de eventos similares, pero en la profecía decir que esto ahora se cumplió y se va a cumplir otra vez, eso no ocurre en la profecía apocalíptica. It's true that in Matthew 24, Jesus condensed a lot of events. So he spoke of some events that were at the fall of Jerusalem, in the Middle Ages, and then at the end. But that's because he squashed them together so his disciples would not be overwhelmed. Es cierto que en Mateo 24 Jesús presenta ciertas cosas, pero lo que pasa es que allí él está condensando dos eventos que son pues la caída de Jerusalén y los otros
eventos antes del tiempo de la venida de Cristo. Por eso Cristo los presentó así, para no agobiar a los discípulos. So it's true that we find an abomination of desolation in 70 AD at the destruction of Jerusalem in the Middle Ages and at the end, but these are differentiated in the book of Daniel. Es cierto que hallamos una abominación desoladora en el año 70 y también después a través de la Edad Media, pero estos eventos son diferenciados en el libro de Daniel. Ok. Hay una pregunta más, se nos ha ido el tiempo, pero tenemos una pregunta más para usted, doctor. Okay, time is almost over, but we have another question, last question for you, Doc. Okay. ¿Aparece el Islam dentro de las profecías de Daniel? Are we able to see Islam in the Daniel prophecy? Okay, now that's the controversial one. The king of the north, Adventist scholars today generally regard the king of the north as the papacy. Eso es una pregunta controversial. Los eruditos adventistas reconocen al reino del norte como el papado. However, it's the king of the south that is very controversial among Adventists right now. Sin embargo, es el reino del sur que es controversial entre los adventistas ahora mismo. And I'll just tell you what I think and why. Y te diré lo que creo y por qué. And that is, I mentioned the Crusades in 11:25 to 30. Es que yo mencioné las cruzadas en los versos del 25 al 30. And this fits in the flow of history that this is the Crusades, and it was between the king of the north, which is the papacy, and another power. Y esto cabe en el movimiento de la profecía de que estas cruzadas fueron entre el papado y otro poder. And the reality was that the king of the Crusades were fought between papal-led Christianity and Islamic power. Y lo cierto es que en las cruzadas peleaba el cristianismo con el papado y el islamismo. Now, continuing here in the book of Daniel chapter 11, we find the king of the north stays the same. Mientras continuamos leyendo el capítulo 11 de Daniel, vemos que el rey del norte se mantiene igual. And after verse 30, we don't hear of the king of the south again for a while, because we have a description of what the king of the north does, that is the papacy. Y después del verso 30 no encontramos mención del rey del sur, pero va a hablar ahora de lo que hace el reino del norte, el cual es el papado. But we come back to the king of the south in verse 40. Y regresamos al rey del sur en el versículo 40. So if the king of the north is still the papacy, it makes sense that the king of the south would still be Islamic power. Si es así y el reino del norte sigue siendo el papado, entonces haría sentido de que el reino del sur sigue siendo el poder islámico. We also find in Revelation, in the fifth and sixth trumpets, according to traditional Adventist interpretation, Islam is there in the trumpets as fighting against the papacy, as a counterbalance against the papacy. Nosotros hallamos en la profecía de Daniel, en la sexta y séptima trompeta, nosotros interpretamos que el Islam está pues peleando constantemente con el papado. For a millennium and a half, these have been the two great church-state powers that have been fighting against each other. Por un milenio y medio, estos han sido los dos poderes políticos religiosos que han estado en pugna el uno con el otro. Each of them has over 1 billion adherents. Cada uno tiene más de 1,000 millones de adherentes. And Islamic power has threatened the existence of Christianity in Europe, not once, but twice. El poder islámico ha amenazado con la existencia del cristianismo en Europa, no una vez, sino 2 veces.
And both of these powers have a vested interest in the so-called Holy Land. Y ambos poderes han concentrado su interés en la Tierra Santa. Furthermore, in the chapter 11 of Daniel, we find that it is basically literal interpretation all the way through the chapter. Y encontramos más en el libro 11 que hay una interpretación literal en todo el capítulo. It is not a symbolic vision in chapter 11. It's the third literal interpretation of the vision in chapter 8 with expansion on it. No es una visión en el capítulo 11, es algo literal, como una expresión literal de lo que pasa en el capítulo 8, proféticamente hablando. So Egypt shows up as the king of the south, or the territory of the king of the south. Egipto se in muestra verse 8. como el territorio del rey del sur en el versículo 8. I think it's verse 8. Creo que es el Yeah. versículo 8. Here's Egypt Sí. as part of the king of the south's territory. Aquí está Egipto como parte del territorio del rey del sur. And here we find he'll stretch out his hand against the countries. The land of Egypt shall not escape. So it's still at least part of the territory of the king of the south in Sí. Daniel 11 at the end. So hasta aquí sigue siendo parte del rey del sur al final del capítulo 11. And it's not just Egypt, it's other countries, Libya, Cush, and so on. Y no es solamente Egipto, sino Libia, los cusitas. Cush is modern day Sudan, Los cusitas son los modernos sudaneses, or at least northern Sudan. And, o por lo menos el norte de Sudán. and we find this part of the area of the king of the south is going to escape. Edom, Moab, Ammonites, that's the country of Jordan. Y hallamos también esta parte del reino del sur, Edom, Moab y los amonitas, que es como decíamos, la parte del moderno Jordania. So these territories are Islamic countries today. So estos territorios son países islámicos hoy. So what I'm seeing is a major conflict between papal-led Christianity and Islamic power, which is also a church state with countries with weapons and armies and all the rest of it. Lo que yo puedo ver es que aquí hay una pugna entre un cristianismo lidiado por el papado y estos poderes religiosos también como el Islam con armas reales, con ejército, ¿verdad? Y todo eso. Most Adventist scholars have thought after the time of Uriah Smith, after the fall of the Ottoman Empire, they have thought that the king of the south is atheism. La mayoría de los teólogos, después de Uriah Smith, después que cayó el Imperio Otomano, han pensado que el reino del sur era el ateísmo. And for support of this is Revelation 11, verse 8. Y para apoyar esto, usaban Apocalipsis 11:8. In Adventist interpretation, this is describing revolutionary France, which was atheistic. En la interpretación adventista, aquí nosotros describimos en estos textos a la Revolución Francesa con el ateísmo. And it characterizes this atheistic power of revolutionary France as being like Sodom, Egypt, and then Jerusalem, that is where their Lord was crucified. Y caracteriza este ateísmo como Sodoma o Jerusalén donde fue crucificado Cristo. So Adventist scholars have said, Egypt, king of the south, that's the king of the south in Daniel 11, that's atheism. So, algunos eruditos adventistas han dicho, Egipto es representado por el ateísmo aquí en el reino del sur. And of course, atheism along with secular humanism and other related kinds of philosophies. Por supuesto, el ateísmo mezclado con humanismo y otras filosofías. But notice that this is a symbolic use of these terms. Pero noten que ese es un uso simbólico de estos términos. And Daniel 11 is not symbolic. Y Daniel 11 no es simbólico. It's basically literal. So that north is north and Egypt is Egypt. Es básicamente literal. El norte es norte y el sur es sur, Egipto. And this meaning here of a combination of different locations, but referring to characteristics of something is not what Daniel 11 is talking about. Y el significado, por ejemplo, de estos lugares, Sodoma,
y Egipto, no es eso lo que Daniel 11 está hablando. Yeah, so that really doesn't work, I believe, and the Islamic interpretation fits because it's a church-state power, like the papacy is a church-state power. Creo que esa interpretación del ateísmo no funciona. Yo creo más que el islamismo y el papado tiene mejor posición, ya que son estados religiosos, o sea, al mismo vez que son políticos, son religiosos, son dos poderes políticos religiosos. So I'm not trying to force you to believe this, but just study for yourselves and see what makes the most sense. No estoy tratando de que ustedes forzarlo a creer esta parte personal que le estoy diciendo, pero estudien más el texto y por ustedes mismos y pueden tener conclusión. But we need to prayerfully get back to the study of prophecy as the early Adventists did. Pero necesitamos regresar a un serio estudio de la profecía como lo hacían los primeros adventistas. Because God has revealed these things to us so that we will know how close we are to the end. Pero Dios ha revelado todo esto para que nosotros sepamos cuán cerca estamos del fin. And what I'm seeing is that everything is in place. This can be unleashed very rapidly and things can move to the end. We're almost there. Y lo que puedo ver es que todo esto puede ocurrir rápido. Estamos casi allí. Indeed, there has been a lot of provocation from Islamic power. See, the king of the South will engage in combat. That's what it means. De hecho, Christianity. Ha habido mucha provocación en cuanto a los islámicos. Y eso es lo que estamos mirando allí en el libro de Daniel 11. But we haven't seen this massive counterattack, but we will. We're going to see this. Pero no hemos visto este contraataque masivo, pero creo que sí lo veremos. When we see these things happening, then we'll know that the end is coming. And this is really a time when the world is ready to hear the messages of the three angels about Christ's second coming. Cuando veamos esto, podemos estar seguros que el fin está llegando y es hora para que el mundo escuche el mensaje de los tres ángeles. We must also be prepared to have trust in God because there's going to be great persecution and then a time of trouble such as never was. Debemos estar preparados para ese tiempo de angustia que vendrá, un tiempo de angustia como no ha habido. Somebody is asking the question, finally, who is the king of the south? So you said in your interpretation that is the Islamic power, yes. Okay, so para su respuesta, hermana, o quien hizo la pregunta, el rey del sur, el doctor entiende que es el Islam. And I'm saying that not just as a religious worldview, but Islam as a church-state union. Islamic countries there's no separation of church and state, just like with the papacy. Y quiero dejarles claro de que el Islam es una unión de la religión con el Estado, así como lo es el papado. Muy bien, bueno, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro simposio, o mejor dicho, campamento laico digital. Mañana continuamos a las 7:30 y el viernes un poco más temprano a las 7 de la noche. Dr. Gain, thank you for your time. Thank you for the exposition. We are very happy and grateful that this special moment. Dauri, gracias por la traducción. Es tiempo de orar. Dr. Gay, is possible you pray for us for conclude the meeting today? Yes. Let me say first this. I have two fears in teaching and preaching. Tengo dos temores en predicar y enseñar. My first fear is that people will not believe me. Mi primer temor es que la gente no me va a creer. My second fear is that people will believe me. Mi segundo temor es que la gente me va a creer. Because what I want people to do is be like the Bereans that Paul commended for studying for themselves to see whether those things were so. Pero lo que yo quiero es lo que hacían los bereanos, como dice el apóstol Pablo, que investigaban para ver si estas cosas eran así. Okay, let's pray. Oremos. Father in heaven, we thank you so much for Daniel, the prophet.
Padre Celestial, te agradecemos tanto por el profeta Daniel. Thank you for his faithfulness and that of his friends. Gracias por su fidelidad y la fidelidad de sus amigos. That's such an inspiration to us. Es una inspiración para nosotros. But most inspiring is the fact that you hold the kingdoms of this world in your hands and you guide the future. Pero más inspirador es saber que tú tienes el control de los reinos de este mundo y tienes el futuro. Thank you for holding our breath in your hands. Gracias por sostener nuestra respiración en tus manos. We feel secure and we know that you're going to take us through to the end when Michael, Jesus, is going to stand up and deliver us. Sabemos que nos vas a guiar hasta el fin cuando Miguel, quien es Cristo, va a estar para librarnos. Empower us and give us your love to take this message of deliverance to the whole world. Empodéranos y darnos ese amor para dar este mensaje a todo el mundo. And we thank you in Jesus' name. Amen. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros, a los 108 laicos que estuvieron presentes en las 3 plataformas. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7:30. Bendiciones. Thank you for the translation. I think that was great translation. You did an excellent You're job. welcome. That's excellent. Excellent translation. That's true. Gracias, Dauri, por la traducción. De Excelente. nada, pastor. Bueno, nos vemos mañana. Bendiciones. Good night. God bless. Okay, stop.